Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. El Señor nos dice el día de hoy: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuáles son tus temores? Si hay miedo, no hay fe. Si no hay fe, no hemos comprendido el don maravilloso que Dios nos ha dado, la fe, que es una de las 3 virtudes teologales que hemos recibido el día del bautismo, junto con la caridad, la esperanza y la fe. La fe es este don que el Evangelio de hoy nos presenta como la respuesta que nosotros tenemos para el Señor a tanta bondad que Él tiene para con cada uno de nosotros. Por ello la palabra en este 12º domingo del tiempo ordinario, y que vamos a proclamar y a acoger, nos confronta una vez más con el misterio que se encierra en Dios y en su Hijo Jesucristo. Los versículos del libro de Job en la primera lectura despliegan en toda su magnificencia la grandeza de Dios en la creación, aludiendo con bellas palabras al poder del mar y a su control por parte de Yahvé, hecho que en la escena evangélica del relato de San Marcos nos ofrece el mismo mensaje en la actuación poderosa del Señor Jesucristo, que provoca el asombro en los atemorizados discípulos. Un doble e interesante apunte teológico para añadir a nuestra reflexión y meditación cuando por estas latitudes nos acerquemos a la inmensidad del mar en estas semanas estivales. Y hagamos intensamente nuestra la doble invitación de San Pablo a los Corintios para ser capaces de vivir para el que murió y resucitó por nosotros, siendo muy conscientes de que quienes somos de Cristo somos una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Que la celebración de esta Eucaristía dominical renueve en todos nosotros la irrenunciable novedad de ser y vivir como cristianos, sin dejarnos achicar por el oleaje adverso de la vida que nos puede acometer. Tantas situaciones difíciles, tantas crisis, tantos pecados, tantos errores, tantas herejías, tantos peligros de cisma, tanta corrupción, tantas situaciones que arremeten contra la vida, contra la familia, contra la sociedad, contra la dignidad de cada ser humano que habita en este planeta. Las olas rompían contra la barca, nos dice el Evangelio, el mar sobre el que navega nuestra barca personal, eclesial y social es la historia. A veces tan desconcertante. También hoy experimentamos la vida con la que se va fraguando la historia, amasada de múltiples experiencias, sentimientos y sensaciones, también de temores e inseguridades de diversa índole. Recuerdo que durante la trágica pandemia que vivimos hace pocos años, un pensador apuntó que nuestras confortables
inmanencias se habían derrumbado. Cierto, fueron tiempos recios, temerosos, que de alguna manera perviven en nosotros. Tuvimos la sensación de la zozobra, nuestras seguridades se tambalearon, experimentamos el desvalimiento, sombras de dolor y angustia nos envolvieron. Muchos orábamos para mantener la calma y la confianza. Actualmente soplan vientos recios de belicismos preocupantes, de violencias crueles e incontroladas. Nos habita la sensación de la inseguridad. Los estados poderosos aumentan sus gastos armamentísticos. Somos testigos, quizás también sufridores, de la dureza amarga que para millones de personas significa el hecho básico de sobrevivir. Sentimos el abatimiento que provoca la percepción de horizontes oscuros de futuro que se ciernen sobre nosotros. También nos es conocido en mayor o menor grado el desvalimiento que la enfermedad conlleva cuando subrepticiamente invade nuestra vida, y fácilmente nos sentimos habitados por diversos temores que se despiertan en nosotros. Vientos recios de diversas desconfianzas han multiplicado los sistemas de seguridad en nuestros días, y la sensación de navegar sobre aguas procelosas, de caminar sobre arenas movedizas, de múltiples inconsistencias, nos desazonan. Los fracasos, los desamores, las soledades amargas son también parte de este mar de fondo que encrespa las olas sobre las que avanza la barquichuela de nuestra vida. En medio de ello, de los temores que estas y otras realidades nos puedan generar, la palabra del Señor cobra tanta fuerza. ¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Una invitación clara y fuerte a seguir manteniendo vida la confianza en el Señor. Mantener viva la fe, la esperanza, la confianza en Jesucristo. Siempre también cuando la vida se nos hace más difícil. Ciertamente la dificultad es el crisol de la fe, pero qué difícil es ser un cristiano coherente, un cristiano de verdad en estos tiempos históricos. Qué difícil ser personas honestas y de una sola pieza, sinceros ante Dios. Y por eso la pregunta, ¿quién es este? Es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que actúa con el mismo poder del Padre, el que aplaca y subyuga a nuestros enemigos, el que trae a nuestras vidas esta buena noticia, el que trae esta buena noticia, el que nos atrae a vivir su novedad, la que consiste en vivir para Él, que murió, resucitó por nosotros. Lo nuevo ha comenzado, y esta novedad consiste en vivir con Él, como Él, para Él. Cada uno de nosotros hemos de descubrir qué urgencias deberemos incorporar a nuestro vivir y a nuestro actuar para hacer expresión de la novedad del Señor Jesucristo en este momento presente de la historia. Permítanme presentarles 3 realidades que puedan ser referencia y ayuda para que cada uno de nosotros encontremos las nuestras. Ha comenzado a brillar en nuestro mundo la novedad de la luz del sentido. Se ha devaluado en estos tiempos modernos o postmodernos el interés por el sentido de nuestra existencia. El pragmatismo y la satisfacción de nuestras necesidades más básicas colman nuestros intereses y aspiraciones y asfixian en gran medida nuestras búsquedas trascendentes. La novedad del Señor Jesucristo nos remite de forma constante al misterio del amor del Padre Dios para descubrir en Él la verdad de quiénes somos y cuál es nuestro destino. En el origen y en la meta de nuestro existir está su amor. Esta sería la primera realidad. Segunda,
Ha comenzado a germinar en nuestra historia la novedad de la comunión fraterna universal, de la búsqueda y consecución de la justicia, la paz y la dignificación de todas las personas. Y cuando decimos universal nos referimos al aspecto católico de la catolicidad, la invitación a la salvación de todos los hombres y de todo el hombre. Cada una de las páginas del Evangelio encierran la clave de lo que significa vivir y desarrollarnos como seres humanos, algo tan sencillo y a la vez tan exigente como pasar por el mundo haciendo el bien. Tercera realidad, ha comenzado la novedad de una alegría inexplicable, presente también cuando las lágrimas nos visitan. Jesucristo el Señor lo es porque la fuerza de su amor ha vencido todo el poder del mal y sus diversas manifestaciones. Los acontecimientos de su Pascua así lo atestiguan, y por esto la alegría y la esperanza, más allá de cualquier otra esperanza, ha acompañado siempre la vida de la gran familia de los creyentes cristianos. Hoy hemos de ser nosotros los exponentes de esta radiante realidad. Es el tiempo de que los verdaderos discípulos de Cristo respondan a su llamado, a vivir en el amor que viene de Dios, a hacer realidad la verdad, la justicia, para construir una sociedad pacífica. La fuerza del reino nos libera. El Evangelio de Marcos narra el episodio de la travesía del lago de Galilea después que Jesús ha hablado a las gentes en parábolas acerca del reino de Dios. Es como si Jesús quisiera poner a prueba la fe de sus discípulos, a ellos que les explicaba el sentido profundo de sus parábolas. El bello lago de Galilea, en torno al cual se anuncia el Evangelio, se convierte aquí en el misterioso y tremendo símbolo de una tormenta que, como en el caso del profeta Jonás, capítulo 1, de donde se toman algunos rasgos del episodio, viene a aquilatar cosas importantes. Otras barcas le seguían, pero parece como si solamente quisiera centrarse todo en la barca donde estaban Jesús y los discípulos que había elegido. El mar de Galilea a veces es como una caldera hirviendo por el viento. En la barca se muestran dos actitudes, la de Jesús que duerme tranquilo y la de los discípulos que están aterrados. ¿Por qué esto? Porque Jesús sabe que su causa por el reino de Dios debe levantar tormentas como esta del viento, que va a hacer temblar a los discípulos. Jesús está tranquilo porque confía en su causa, la causa de Dios. Es, pues, esta una escena pedagógica que pone de manifiesto una actitud y otra. Los discípulos son como Job y no se explican muchas cosas que ocurren en la vida, llenándose de miedo. Así también somos tú y yo. En ocasiones confiamos absolutamente en Dios y en otras nos sentimos abandonados por Él. Jesús, que conoce la voluntad y el proyecto de Dios, se entrega a Él con una gran serenidad porque sabe que ha de vencer, como de hecho sucede en su conminación a la tormenta. Los santos padres siempre interpretaron esta escena de la barca como una imagen de la iglesia que debía pasar por estos trances, pero que siempre encontraría a su Señor a su lado para otorgarle la serenidad de la fe. La palabra proclamada hoy nos interpela, no nos deja como estábamos antes de escucharla y nos pone la imagen de la barca, cuya representación es la iglesia, pero también es tu familia, es tu área laboral, es tu barrio, esa es la iglesia, es tu comunidad, tu parroquia. Es duramente zarandeada por diferentes corrientes de pensamiento que quieren hundirla, que quieren hundirnos también a nosotros. Pero nosotros hemos de aferrarnos a Jesús, es decir, a la fe, a la confianza y a la esperanza
en que Dios jamás nos abandona, por más negro, gris y por más tempestuoso que esté el cielo y que esté el día, por más dura que sea la tormenta, por más difícil que sea tu crisis o el momento que estés pasando, Dios jamás te abandona. Y esto nos conduce a concluir con algunas preguntas. ¿Es viva y fuerte mi confianza en el poder de Dios? ¿Me siento seguro, envuelto y habitado por su amor? ¿Estoy siendo reflejo de la bondad y de la alegría que encierra nuestra fe en el Señor? ¿Confío en Dios en todo momento o solo en los momentos de alegría, de bienestar económico? Y cuando vienen momentos de crisis, ¿me siento abandonado por Él? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere pax et bonum. Buona domenica a tutti.